Amado hermano, quisiera hablarle, aleluya, de los problemas que a veces cargamos en nuestra vida, que así como cargamos problemas, obviamente personales, emocionales, problemas espirituales, Dios siempre se prepara de un lugar para que escuchemos sobre él. Alguien dice amén a ello. Lo voy a repetir porque lo agarré apenas acomodándose, gloria a Dios. Así como nosotros cargamos problemas, aleluya, personales, emocionales, espirituales, Dios siempre se prepara de un lugar para que escuchemos de él. Cuando dicen amén. Siempre Dios se ha preparado de un lugar para que escuchen de él o para que él revelarse a las personas. Aleluya. Y hoy le quiero hablar de la cueva de Adulam. Aleluya. Ese lugar donde Dios le habló a David, no solamente a David, sino donde Dios le habló a un pueblo que se encontraba con problemas, a personas que se encontraban ya sin respuestas. Quiero hablarle de ese lugar. No solamente vamos a hablar, aleluya, de una historia o de una cueva histórica. Vamos a hablar de ese lugar donde Dios siempre se prepara para restaurar. Dios siempre, aleluya, se prepara de un lugar para sanar. Y por eso me gusta el nombre de la iglesia. Aleluya, sanando naciones. Pensé que se le había olvidado. Aleluya. Pero no solamente es sanando naciones. Aleluya. Eso va más allá todavía. Pero comienza por sanando personas. Alguien dice amén. Sanando, aleluya, familia. Alguien diga amén. Es que yo me emociono cuando escucho, aleluya, que hay una iglesia que a través del poder de nuestro Señor Jesucristo está sanando, está restaurando. Yo creo que a cada una de las personas que estamos en este lugar, en un momento dado hemos sido restaurados o sanados por el Señor. Pues bueno, en la Biblia hay una cueva, sí, hay una cueva, pastor, con todo el respeto voy a solamente a simplificar o voy a parafrasear diciendo que la cueva de Adulam es la iglesia, aleluya. Dios se preparó de una cueva para restaurar a alguien que la estaba pasando bastante mal. Y es la cueva de Adulam, aleluya, el lugar donde David no perdió la unción. El lugar donde David recuperó algo, aleluya, que estaba batallando en su vida. Así que hoy prepare su corazón para entrar en ese viaje a través de las escrituras. Es bonito, amado hermano, cuando nos metemos a la palabra de Dios y nos metemos en ese viaje tan maravilloso a través de las escrituras, pasando de un pueblo a otro, pasando de una nación a otra, pasando de una historia a otra. Es lindo poder recorrer las escrituras. Hoy hablemos de esta cueva, aleluya, que no solamente es una historia, una cueva histórica, sino que es una cueva, amado hermano, una historia donde podemos ver los procesos de Dios, donde podemos hablar de temporadas, donde podemos hablar de momentos donde Dios nos esconde. ¿Alguna vez usted se ha sentido escondido con Dios? Aleluya. Donde tal vez todo lo que está pasando en su vida, lo único que hace en tu vida es, tengo que refugiarme en Dios, tengo que esconderme en Dios porque si no, no voy a poder pasar esto. Yo no sé si aquí habrá alguien, aquí en esta casa, que en alguna vez en su vida tuvo que esconderse en Dios. Y es bonito, amado hermano, esconderse en Dios. Es maravilloso poderse esconder en Dios. La Biblia nos habla de una cueva donde David tuvo que refugiarse porque ya no podía. David se estaba volviendo loco de todo lo que David estaba pasando en su vida. David se estaba volviendo loco, pero creo que antes de poder hablar de la cueva de Adulam, de esa cueva tal vez oscura o fría, vamos a hablar un poquito solamente de David. ¿Por qué David tiene que refugiarse en una cueva para que Dios lo sane? ¿Por qué David tiene que refugiarse en la cueva de Adulam? Aleluya, para que Dios pueda restaurar su vida. ¿Qué era lo que David estaba pasando? Bueno, qué bueno que pregunta. Le voy a contestar a través de esta historia. ¿Qué era lo que David estaba pasando para poder, aleluya, llegar a una cueva donde estaba solo, donde tuvo que refugiarse en Dios? Pero ahí donde David se sentía solo, Dios lo restauró y Dios lo levantó. ¿Alguien da gloria a Dios por ello? Dele fuerte el aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Aleluya. Para entender sobre la cueva de Adulam, primero hay que entender el proceso que David estaba llevando en contexto, aleluya, de lo que hoy en día podemos hablar de la cueva de Adulam. Vamos a hablar de David, aleluya. Amados hermanos, David, obviamente David fue ungido como el futuro rey de Israel, pero antes de que David fuera ungido como el futuro rey de Israel, David era un simple pastor. Diga conmigo, un simple pastor. Pero un poquito con más ganas, mis hermanos, por favor. Un simple pastor. Es así, con ánimo, como yo sé que viene cansadito de un día muy largo de trabajo, pero ayúdenme por favor, aleluya. Amados hermanos, David era un simple pastor,
Después de ahí la Biblia nos habla, amados hermanos, donde el profeta Samuel lo unge, el primer libro de Samuel, capítulo 16, aleluya. David es ungido como el próximo rey de Israel, y David pasó de ser un simple pastor a ser un pastor ungido. Y eso es emocionante. Eso es impresionante, aleluya. ¿Por qué, amados? ¿Por qué es impresionante esto? Porque David, aleluya, después de ser un simple pastor, pasó a ser un pastor ungido. Pero cuando David es ungido como el próximo rey de Israel, la Biblia nos habla que David no fue al palacio, David no fue, aleluya, al trono, David no recibe una corona, David no recibe el palacio, David vuelve al campo a cuidar ovejas. Diga conmigo, regresó al campo. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Regresó al campo. Y esa es la parte donde pudiéramos hacer un poco, aleluya, podemos detenernos un poquito. Cuando David es ungido como el próximo rey, obviamente lo hemos mencionado, no fue al palacio, no recibió una corona, sino que David vuelve al campo. ¿Y por qué le menciono que podemos detenernos aquí? Porque David es como usted y como yo, aleluya. Cuando David es ungido como próximo rey, David vuelve al campo a pelear. Si usted conoce la historia de David, usted sabe que cuando David más adelante, después que es ungido, aleluya, David, amado hermano, va y se pelea con Goliat. Conocemos la historia, ¿verdad? Es la historia bien conocida, David peleando con Goliat. Y David le menciona algo al rey cuando va a pelear. Déjeme pelear con este hombre porque yo he peleado con leones, he peleado con osos, aleluya. ¿Por qué? Porque David ha tenido una batalla en el campo. Ahora, cuando David es ungido, amados hermanos, como rey, obviamente, vuelvo y lo repito, David no fue al palacio, no recibió corona, volvió al campo a pelear. Amados hermanos, la unción de Dios en nuestra vida, aleluya, escuche muy bien esto, la unción de Dios nunca va a eliminar los procesos. David tuvo que volver al lugar donde peleaba con los osos y con los leones. Sí, pero la unción ya estaba sobre él, ya era el próximo rey de Israel, pero estaba todavía en el campo. No fue directo al palacio, tuvo que volver al campo. Te puedes imaginar, yo sé, ha leído la historia, ha visto la película. Cuando David es ungido, él no va rápidamente rumbo al palacio. David regresa al campo a cuidar las ovejas. Pero ahí es donde David vuelve nuevamente, aleluya, al campo, a pelearse con los osos, a pelearse con los leones, a pelear con todo aquello que quería comerse sus ovejas. ¿Por qué le menciono esto? Porque David, amados hermanos, a pesar de que la unción ya estaba sobre él, aleluya, no eliminó los procesos que David tenía que pasar. Nosotros pasamos por problemas, dificultades, a pesar que la unción de Dios haya estado maravillosa el día domingo, a pesar que la unción de Dios haya estado gloriosa entre semana. ¿Qué día tienen servicio entre semana? ¿Qué día hay servicio? El martes. A pesar que el martes haya recibido palabra de parte de Dios, eso no va a eliminar que estés pasando un proceso o que estés en un campo de batalla. David tiene que regresar al campo de batalla, a pesar que ya lo han ungido como rey. Y así comienza la historia de David. Aleluya. Un hombre que tiene que entrar, aleluya, a un proceso a pesar que la unción está sobre él. Después de ahí, amado hermano, esta parte se va a volver bastante repetitiva. Aleluya. Esto que le voy a mencionar ahora. Un simple pastor, ahora no es un simple pastor, ahora es un pastor ungido. Pero de repente la historia cambia. De repente escucha mientras David está allá cuidando las ovejas, tiene que ir a llevarle de comer a sus hermanos y escucha que alguien, aleluya, está retando al pueblo de Israel. Y usted conoce la historia. Allá está que el gigante y David dice, no, espérense, la unción de Dios está sobre mí. Dice, yo voy a pelear en contra de ese hombre. Si ella mataba osos y mataba leones, yo puedo también con ese gigante. Pues y repito, la unción de Dios no elimina los procesos. Yo quiero que entienda esto. Espero darme a entender muy bien. La unción de Dios no va a eliminar cada proceso que vamos a pasar. Y ahora David ve al gigante, y esa es la frase que yo creo que todos recordamos. Cuando David ve al gigante y le grita, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero vienen las palabras de David diciendo, mas yo vengo contra ti en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no venía solo. Ahora, vuelvo y repito, recuerda esta parte, se va a volver repetitiva. Un simple pastor, un pastor ungido, y ahora es el héroe nacional. Después de que David mata al gigante, todo el mundo, aleluya, le cambia el nombre a David. No, el que mató al gigante, mira, él fue el que mató a David. Ahora lo conocen como el mata gigante. Pero es impresionante, amados hermanos, que todo comienza a cambiar. Aleluya, David pasa de ser un pastor anónimo, aleluya, a convertirse en el héroe nacional. ¿Por qué? Porque ahora hasta le han dado la hija del pastor, aleluya.
Sí, obviamente, pues, estamos hablando ahora aquí. Y es impresionante. David pasó un proceso. Ahora el que estaba allá arriba le entregó todo a sus manos. Le entregó todo. Sí, el rey le entregó todo. Pero David sigue en un proceso. Aleluya. ¿Y qué es lo que sucede, amados hermanos? David, después de haber sido, sí, un simple pastor, un pastor ungido, y ahora el héroe nacional. Ya conmigo, simple pastor. Pero todos al mismo tiempo, por favor, porque me parece que se están peleando. Aleluya. Ya conmigo, un simple pastor. Ahora repite conmigo, un pastor ungido. Ahora ya conmigo, el héroe del pueblo. Y cuando se convierte en el héroe del pueblo, amado hermano, sucedió algo impresionante. ¿Qué es lo que sucede? Que comenzó a nacer un celo en el rey. El rey se puso celoso. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7 dice, y cantaban las mujeres, mire, por un simple canto. A David le hicieron un corrido. ¿Ha escuchado el corrido de David? Aleluya. Y sí, incluso en la iglesia lo siguen cantando todavía. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David hirió a sus 10,000. ¿Ha escuchado ese corrido? ¿Ha escuchado ese canto? A David le hicieron este canto. Era para David, para exaltar el nombre del Señor a través de lo que David había hecho o lo que Dios había hecho a través de David. Y es impresionante que esto provocó celos. Aleluya. ¿Lo tiene ahí, pastor? Ahí está el versículo 8. Miren lo que dice. Bueno, un poquito arriba, pastor, por favor. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres, que dice, de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David, ¿sí ve la diferencia? 1000 a 10,000. Esto provocó celos, amados hermanos. Recuerde, vamos a hablar de la cueva de Adulán, pero algo pasó en la vida de David para que David tuviera que refugiarse en un lugar donde Dios sanaba. David tuvo que refugiarse en un lugar donde solo Dios puede sanar. Pero ¿qué ocurrió hasta para que David llegara a ese lugar? Aquí comenzó todo. Es un simple pastor, de ser un simple pastor, ahora es un pastor ungido, después de ser un pastor ungido, el héroe nacional. ¿Por qué? Porque mató a un gigante. La gente comenzó a cantar, la gente cantaba. David mató a 10,000, pero mira, el rey solo mató a 1000. Y todo cambió. ¿Qué es lo que sucede? Y se enojó Saúl. Miren por qué se enojó Saúl. Porque vieron algo diferente en la vida de David. Pero aún así, amados hermanos, la unción que estaba sobre David, esa unción de Dios, no eliminaba todo lo que David tenía que pasar. Aleluya. ¿Y qué pasó? Y se enojó Saúl en gran manera. No fue poquito, amados hermanos, se enojó mucho. Y dice, ¿qué dice ahí? ¿Dónde estamos, pastor? Ya me perdí ahora. Oh, me lo cambió de color porque no lo miraba. Ahí está. Y les agradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no lo miró con buenos ojos. Mire qué impresionante historia. Ahora, este hombre, el rey Saúl, lo único que va a procurar es matar a David. Al que cargaba la unción de Dios, al que cargaba un propósito, el que andaba en el campo, sí, aquel que tocaba el arpa bien bonito, aquel que cuando ministraba ponía música de fondo, aleluya, ya ponemos música de fondo también nosotros, aleluya. David era un músico. Cada vez que David hablaba, David predicaba, pero predicaba con música de fondo. Era un tremendo músico. Por eso los salmos de David. Porque cada vez que David hablaba diferente. Él tenía ese tono musical. Eso es maravilloso, amado. Pero ahora lo quieren matar. La vida de David cambió, pero por completo, amados hermanos. Pasó de ser el héroe nacional, de ser celebrado, a ser odiado. Para avanzar rápido, para llegar a la cueva de Adulán, donde es lo que yo quiero predicar. Aleluya. David perdió la estabilidad. Imagínense, vuelvo y repito, un simple pastor, un pastor ungido, el héroe nacional. Y ahora perdió toda la estabilidad que tenía. David para ese entonces ya tenía gente que peleaba con él. David ya tenía un ejército y ahora lo acaba de perder todo. ¿Alguna vez usted se ha sentido que lo pierde todo? Cuando pierdes toda estabilidad.
Cuando sientes que las cosas no están bien contigo, que sientes que las cosas no están bien en el trabajo, no están bien financieramente, no están bien las cosas en la familia, en la casa todo está mal. David perdió la estabilidad. Perdió, aleluya, su puesto que tenía en el palacio. ¿Por qué? Porque era el músico que tocaba ahí con Saúl. Se perdió la wife ahí por un rato. ¿Por qué? Porque era la hija del rey. Perdió su ejército, se quedó sin ningún soldado. Perdió la familia, perdió la estabilidad. ¿Por qué David tiene que ir a buscar una cueva después? Permíteme un momentito solamente. David está pasando un momento bastante duro. Pero es el pastor ungido. Cargaba la unción de Dios. Es que la unción de Dios no elimina eso, amados hermanos. Eso es maravilloso. La unción de Dios está ahí ¿para qué? Para ayudarnos a sobrepasar cualquier cosa que pasemos en esta vida. Alguien puede adorar el nombre del Señor. Alguien exalte, aleluya. Gracias a Dios por la unción del Espíritu Santo que ha derramado en nuestra vida. Es por eso que el Señor lo dijo, amados hermanos, aleluya. Después de cuando él iba a partir, que se iba a perder entre las nubes, que iba a partir a la diestra del Padre. Me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Enviaré sobre vosotros al Consolador, enviaré al Espíritu Santo. Bendito Dios por el Espíritu Santo, que nos ayuda en medio de las pruebas, que nos ayuda en medio de los procesos de la vida. Pero David, aleluya, era el futuro rey de Israel. La unción de Dios estaba sobre él, pero ahora lo perdió todo. David pierde la estabilidad, se sintió que lo perdía todo. Perder la estabilidad, permítame solamente mencionarle, ¿qué es perder la estabilidad? Es una sensación que se siente primero en el alma, antes que ver las circunstancias. Le explico esto rápido. Es como un presentimiento. ¿No te ha pasado lo que es el presentimiento? Es cuando uno dice, siento como que algo va a pasar y todavía no pasa. ¿Alguna vez has sentido eso? Hoy ya lo sabemos que es, no sé, el sentir del Espíritu Santo. El Espíritu te lo reveló antes de que pasara. Eso es perder la estabilidad. Lo sientes duro dentro de ti. Dices, oye, siento como que algo va a pasar. Siento como que algo no anda bien. David comenzó a sentirlo así. Algo no está bien. Yo era un simple pastor y ahora me andan buscando para matarme. Hello. Mire el cambio drástico en la vida de David. Un simple pastor que se peleaba con osos y con leones para defender las ovejas. Y ahora lo están buscando para matarlo. Acá estoy predicando enfrente, no se me distraiga, por favor. Y es impresionante. Un sube arriba, un bajón tan fuerte que provocó una inestabilidad en la vida de David. Aleluya. Amados hermanos, es cuando nuestros pensamientos no están claros. Imagínense que de la noche a la mañana le quiten todo. David no estaba bien, amados hermanos. Aleluya. Todo comenzó a verse mal. Aleluya. Es como vivir con una neblina mental que no ves claras las ideas, no estás seguro de si dar el siguiente paso y si lo hago o no lo hago. ¿Cuántas veces no hemos estado de esta manera? Señor, ¿y qué si no sale bien? ¿Y qué si lo intento? ¿Y qué si pierdo? David estaba de esta manera, lo perdió todo. Ya no era el simple pastor, ya no era el héroe nacional, ahora es David al que están siguiendo y lo están buscando para matarlo. Ahí está la historia, si no, ahí está la serie que sacaron conforme a la escritura. Impresionante, yo me sorprendí con la serie que sacaron, así de acuerdo como está escrito en la Biblia. Ver a este hombre con la unción de Dios corriendo porque lo están buscando para matarlo. Amados hermanos, había una inseguridad constante, los pensamientos, cansancio. Amados hermanos, antes de que David llegara a la cueva de Adulam, aleluya, David ya había perdido demasiado. Estamos a punto de llegar a la cueva donde leímos, aleluya. Antes de que David llegara a la cueva, David ya había perdido mucho. Y es aquí donde comienza a tomar sentido por qué David va y se mete a una cueva. Porque David ya había perdido demasiado. Perdió familia, aleluya. Perdió la posición en el palacio. Perdió a su esposa Mical por ese tiempo, aleluya. Perdió la amistad visible que tenía con su best friend Jonathan. No podían estar juntos, aunque se tenían que ver de vez en cuando escondida. Mira, mi papá te va a buscar para matarte. Corre, vete, porque mi papá te busca. Había perdido la amistad con Jonathan, perdió su hogar, perdió la seguridad. Y en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, aleluya, David huye. David comienza a correr.
David está huyendo. En el capítulo 21 del primer libro de Samuel se relata de que David está huyendo. David está corriendo. Ahí, mira, ahí lo dice el encabezado. Gracias. Un fuerte aplauso al pastor que está con todo ahí, con los controles. Gloria a Dios. Este aplauso es para usted, pastor. Gracias por doble aplauso. La verdad que, oiga, mi gloria a Dios. Tocar, ministrar, gloria a Dios. Es impresionante eso, pastor. A Dios la gloria. Mire lo que dice ahí. David huye de Saúl. David comenzó a correr, está corriendo. Pero mira a dónde David se va. Se va más o menos a la casa de los sacerdotes. Va a donde se adora a Dios. David, ¿qué estás haciendo? Voy a parafrasear la historia. Aunque pudiéramos leer el primer versículo. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ya conmigo, estás solo. Este versículo es clave, amados hermanos. Primero, un simple pastor, cuidaba oveja. Luego, ahora es un pastor ungido, pero no tiene trono. Y ahora, después de eso, es el héroe nacional porque mató gigante. Y luego mataba a 10,000. Y ahora se encuentra solo. Esta parte aquí siempre me quebra, hermano. Pastor, esta parte me quebra. Oiga, hermano, discúlpeme por favor por mencionárselo de esta manera. La unción de Dios estaba sobre él. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él y ahora está solo. ¿Dónde está su ejército? ¿Dónde quedó la esposa? ¿Dónde quedó su mejor amigo? ¿Dónde quedó la compañía de soldados que traía? Dice la Biblia que él se fue allí a la casa de los sacerdotes donde adoraban a Dios, donde se preparaban los sacerdotes para adorar al Señor. ¿Y cómo llegó? Solo. Y todavía le pregunta a Ahimelech, le pregunta, ¿vienes tú solo? ¿No viene nadie contigo? Se sorprendió. ¿Por qué? Porque David siempre llegaba con sus ejércitos. No llegaba solo. Y este dice, oye, me sorprende. ¿Por qué vienes solo? Así es la vida, hermano. Pero la unción de Dios seguía con él. No solamente eso. Después de que David llega ahí, allá David, amados hermanos, aleluya, le entregaron una espada. Pero en el versículo 13, pastor, versículo 13, miren lo que ocurre en el versículo 13, después de haber estado ahí, en la casa de los sacerdotes, aleluya, ocurre algo y esto cambia la historia. ¿Y qué dice? Cambió. El 12, ¿cómo el 12, pastor? Mire lo que dice el 12. Todavía no estoy predicando, solamente era para que entendiéramos qué pasó para que llegara a la cueva de Adulam. Y David puso en su corazón estas palabras. Miren lo que se habló él mismo. Esto es David diciendo, ¿sabes qué, David? Tienes que hacer algo. Es como cuando usted se habla a usted misma. Ay, qué chula, ay, qué chulo. David se habló palabras diciendo, y David puso en su corazón estas palabras. Y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió que estaba loco. David fingió que se estaba volviendo loco y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Un simple pastor que cuidaba ovejas pasó a ser un pastor ungido y luego el héroe nacional, donde la gente le sacó el correo diciendo, sí, David mató a 10,000 porque Jehová está con él. Y ahora el que está solo, el que está corriendo, y ahora se hablaba a sí mismo. Sí, ya estaba loco tremendo. Se hablaba a su corazón y le dio miedo. ¿Por qué? Porque lo buscaban para matarlo. Y cuando lo buscaban para matarlo, ¿qué fue lo que hizo? Comenzaba a escribir, a hacerse loquito entre las puertas de las casas del pueblo. Caminando. Escribiendo entre las puertas, se hacía el loquito. Y luego hacía que la saliva, perdón hermano, está escrito, que la saliva le corriera por la barba. ¿Conoces a ese David? Sí, es un hombre que está ungido. Pero está pasando un momento mal en su vida. Lo quieren matar. Qué impresionante historia. Porque así es como Dios nos procesa, amados hermanos. A veces no comprendemos del todo. Hay miedo en el corazón. Hay dudas, hay temor, aleluya. Pero la unción de Dios sigue estando sobre tu vida. Alguien adora el nombre por... Aleluya.
Alguien exalte el nombre del Señor. Y no solamente David se hizo el loco, sino que la gente lo notaba. Miren lo que dice el versículo 14. Y dijo aquí, miren lo que dice el rey de este pueblo. Ay, me lo cambió, pastor, me perdí. Y dijo aquí a su siervo, he aquí, ¿veis que este hombre está loco? Está demente este hombre. ¿Por qué lo trajeron a mí? Era un caso perdido, David. Era un caso perdido. Dice, pero ¿por qué me lo traen? Este hombre, mira, no sirve para nada. Está loco, está demente. Ya perdió la mente este hombre. Pero ocurrió algo, amados, ocurre algo en el camino. Ocurre algo en esta historia, amados hermanos, después de ahí. Amados hermanos, después de que David se está volviendo loco, hermano, este hombre. Este hombre se está volviendo loco. Es impresionante, amados hermanos. Al hombre que después lo vemos diciendo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora comprendes por qué. Uy, esta parte me quebró. Ay, Jesús. Sí, el hombre que estaba demente, que la gente lo miraba entre las puertas, que te estaba tirando la saliva por la barba. La gente, oye, este está loco, ¿por qué me lo traen a mí? Es el mismo que dijo, después dice, hey, ahora comprendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me falta. Él sabía de dónde venía. Él sabía lo que había pasado. Y ahora entendía que a pesar de todo, Dios siempre había estado pastoreando su vida. Alguien da gloria a Dios, que a pesar de todo lo que has estado viviendo, el pastor de pastores no deja de pastorearte. Alguien dale gloria a Dios en esta hora. Y ahora es donde cobran sentido todos los salmos de David. Cada salmo que podemos leer de David. Salmo 91. Salmo 121. Salmo 27. Es mi salmo favorito, obviamente, pero usted puede decir su salmo que más le gusta. O el Salmo 84, otro de mis favoritos. Pero David, después de ahí, pastor, David se va a un lugar. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Todo cambia. David ya está cansado, se está volviendo loco. La cueva lo esperaba. Y mire, de donde se está volviendo loco, donde la gente dice, este hombre realmente perdió la mente, dice así, yéndose luego de David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y esta es la parte que más me dolió de todo. Porque cuando David estaba ya en la casa de los sacerdotes, donde adoraban a Dios, ¿por qué la familia no fue? ¿Por qué cuando David se andaba volviendo loco en la calle? ¿Por qué sus hermanos fueron a levantarlo? Pero cuando David llegó a una cueva donde Dios lo podía restaurar, llegó toda la familia. Y es una palabra para ti. Que a pesar que David estaba pasando el peor momento de su vida, David, dirigido por Dios, llegó a la cueva donde Dios restauraba todo, donde Dios le iba a cambiar todo. Y David, aleluya, obediente a lo que Dios le había hablado, aleluya. Ahí llegó la familia, y es una palabra para ti. La cueva de Adulam, amado hermano, hoy en día representa a la iglesia, esta casa, donde Dios nos restaura, donde Dios nos hace de nuevo. Y a pesar de lo que esté viviendo, y a pesar de lo que esté pasando, si usted no deja de venir, Dios trabajará en su vida y su familia también llegará. ¿Alguien dice amén? Ahí, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Cuando tu familia escuche que estás viniendo a la iglesia, te aseguro que van a venir. Cuando vean que Dios te está cambiando, que vean que Dios te está procesando. Hey, primo, quiero ir a su iglesia, ahí donde usted se congrega, ahí a sanando las naciones, aleluya. ¿Alguien dice amén a ello? Oh, yo lo dije por fe, pero como que no hubo alguien que me lo afirmara ahí. Que conforme usted se esté congregando, porque David no cree que llegó y se metió y ya todo cambió. No. Fue un proceso. Pero mientras David estaba ahí siendo restaurado por Dios, aleluya, y cuando supieron lo que estaba pasando con David, la Biblia dice que cuando escucharon que David estaba en esa cueva, algo sucedía en esa cueva. Porque no solamente David llegó ahí,
Algo pasaba en esa cueva, algo pasaba en esa iglesia. Alguien adora el nombre poderoso del Señor. Alguien le da gracias al Señor porque Él se ha valido de un lugar, aleluya, para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestra vida, y es aquí, en esta casa. Yo pero no me cansaré de decir que vale la pena llegar a la casa de Dios. Vale la pena, mis hermanos. Yo no sé cómo hayas llegado, pero nunca me cansaré de decir, vale la pena llegar al templo. Vale la pena. Y obviamente aquí cabe parte para dar un poquito de mi testimonio. Yo sé que ya todos lo saben, pero porque yo siempre digo que vale la pena llegar a la casa de Dios, vale la pena llegar aquí a la iglesia, porque yo venía de México con un corazón muy, muy dañado, porque en mi cumpleaños mataron a mi hermano de un balazo. Y mi papá me mandaron a Estados Unidos para que no me pasara lo mismo, porque hubo una guerra con familias allá donde yo pertenezco. Y me perdí en el mundo, amado hermano. Me perdí en el mundo y tratando de sanar las heridas que había en mi corazón por el asesinato de mi hermano en mi pleno cumpleaños. Sí, el día que estaban cantándome las mañanitas en la casa. Un vacío que no podía llenar con nada. Y recuerdo que mientras estaba en un salón de baile ahí, perdido en el mundo, el Señor me habló a mi corazón y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Si tú eres mi hijo. Aquella voz retumbaba en mi corazón. Y cuando llegué a la iglesia todo cambió, mis amados hermanos. Lo que no pudo hacer el mundo por más de 4 años. Lo que no pude encontrar en el mundo, que sanaran las heridas, llegué a la iglesia y todo cambió. No fue la iglesia, fue a quien adoraban en esa iglesia. Fue ahí donde por primera vez conocí a mi Jesús. Por primera vez escuché personalmente que me hablaran de Jesucristo, que me hablaran del que cambia, del que quita las cargas. Me hablaron por primera vez a mí, personalmente, directamente a mí. Estás cansado, estás trabajando, venid a mí, dice el Señor, que Él te quiere hacer descansar. Llegué a la iglesia y nunca más me fui. Alguien de gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque vale la pena llegar al templo. Vale la pena llegar a la iglesia, mis hermanos. Alguien da gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Rey del Cielo. A su nombre, iglesia. Ahora ya para comenzar a predicar, porque el tiempo avanza bastante rápido. Por eso estoy tratando de hablar bien rápido para ya comenzar a predicar, mis hermanos. David llegó a la cueva y su familia lo supo. Aleluya. Hey, que David está en aquella cueva, vamos a estar con él. Y esta parte me cara, hermano, perdón por repetir una vez más, porque cuando estaba allá corriendo, porque lo están buscando para matarlo, allá en la casa de los sacerdotes, allá donde el rey aquí lo quiere matar, nadie se acercó. Pero ahora la familia comenzó a llegar. Y eso es lo lindo, amados hermanos, cuando buscamos refugio en Dios. David ya no se escondió más detrás de las puertas. Ya no se escondió más de una mentira diciendo, estoy mintiendo, me estoy haciendo el loco para que no me maten. David dijo, no, ya no. Ya no voy a mentir de algo, me voy a refugiar en Dios. Me voy a refugiar en Él. Y va y se refugia en la cueva y ahí lo estaba esperando el Señor. Y vamos a esta parte tan interesante, amados hermanos, aleluya. David cuando llega a la cueva, amados hermanos, la cueva no fue el inicio del problema. La cueva de Adulam es el inicio, aleluya, de algo precioso de parte de Dios. La cueva no fue el inicio del problema, fue el resultado de tanta presión que David traía. La cueva de Adulam aparece después de tanta lucha, después de tanta carga. Ahí es donde aparece en el escenario la cueva de Adulam. La cueva, y repito, la cueva de Adulam no es el inicio de esta historia. La cueva de Adulam es el resultado de alguien que ya no puede más, de alguien que está cargado, de alguien que sabe que ya estoy cansado de estarme haciendo el... Imagínense, hermano, el próximo rey de Israel, el que haciéndose loco en la calle. Dice, ya estoy cansado de eso. Y llegó a la cueva de Adulam, amados hermanos. La cueva de Adulam, amados hermanos, no solo fue un refugio, algunos lo conocen como la escuela de formación, una escuela de formación, otros lo conocen como la cueva de Adulam, aleluya, es la escuela ministerial más fuerte. También lo conocen hoy en día como la escuela del reino. ¿Por qué? Porque en ese lugar no solamente David fue restaurado, sino que algo más ocurrió.
capítulo 22, versículo 1, lo que dice de esta manera. Yéndose luego David de ahí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Yo me imagino que los que llegaron de la casa de David y la familia fueron 100 personas. Es lo que yo pienso. No tiene que opinar igual que yo, pero es lo que yo pienso. La Biblia dice también, versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban con deudas y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe y tuvo consigo como 400 hombres. Los primeros, si fueron 400, dije, bueno, los primeros 100 de la familia, alguien diga amén. Y luego llegaron, amados hermanos, los afligidos, y yo le puse otros 100, eran 400, aleluya. Y luego llegaron los endeudados, otros 100. Y luego llegaron los que estaban, aleluya, en amargura de espíritu, otros 100. En total tuvo 400 personas. 400 personas en aquel lugar. Y aquí es donde se pone más interesante la historia. Aleluya. Llegaron, amados hermanos, quebrados. Los que no calificaban para nada. Llegaron ahí. ¿Dónde? Donde estaba uno más quebrado que ellos. Llegaron donde estaba David. Porque así trabaja el Señor. Te pone a orar cuando tú necesitas oración. Te pone que bendigas a otro cuando tú ocupas ser bendecido. Así es esto del camino del Señor, mis hermanos. Te pone a que levantes a otro cuando tú ocupas que alguien te levante a ti. Y esta historia es impresionante, amados hermanos, aleluya. La Biblia no dice que llegaron los más fuertes. La Biblia no dice que llegaron, aleluya, los que estaban más fuertes, con el ánimo. No. Dice que llegaron, aleluya, los más quebrados. Llegaron los más cargados, llegaron los que estaban endeudados, llegó lo peorcito del barrio. Llegó lo peorcito, aleluya, del área. ¿Y sabe qué? David estaba preparado para ver qué era lo que Dios quería hacer. Tienes que estar preparado para lo que Dios quiere hacer contigo. Llegaron los afligidos. Y aquí yo voy a hacer una encuesta, amados hermanos, y ahí usted tiene que levantar la mano porque solamente voy a dar 3 opciones. Y usted tiene que levantar la mano en una de las opciones que le voy a dar. Yo le aconsejo que levante la mano en los primeros porque los últimos duele más. Aleluya. Dice que llegaron los afligidos. ¿Cuántos han estado afligidos en la vida? Va a haber 3 opciones. Usted puede escoger la que usted quiera, ¿ok? Llegaron los afligidos. ¿Quiénes son los afligidos? Los que la vida les ha pegado bastante duro. Los que tuvieron que emigrar. Los que tuvieron que perder en la vida. Los que les tocó despedirse de un familiar. Los que les tocó enterrar a un familiar, los que les tocó enterrar a su papá, a su mamá, los que la vida le ha pegado bastante duro, los que la vida los ha tratado pero duro, amado hermano, que como dice el dicho, que les llueve sobre mojado. Llegaron los afligidos, que ya no había solución para ellos. Oye, pues ¿cuándo vas a cambiar? Aleluya, la sociedad ya no los quería a estas personas. Los rechazaron tanto así que también ellos buscaban la cueva de Adulam. No era cualquier cueva, se sabía que algo pasaba en esa cueva. Algo sucedía. Sí, ahí donde David llegó volviéndose loco. Ahora llegó, vamos a suponer solamente, bueno, también no opinamos lo mismo, pero yo pienso que eran unas 100 personas. Vamos a suponer solamente. Imagínense 100 personas afligidas. La vida les había herido. Les había tocado perder. Y de repente, amados hermanos, de repente, cuando parecía que todo estaba cobrando sentido, llegaron 100 personas que le debían a todo mundo. ¿Me está siguiendo todavía? Versículo 2, pastor, lo tenemos ahí. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. Y cuando habla de endeudados, estaban endeudados. Ahora sí, levante la mano los que deben dinero. Los que deben la casa, los que deben el carro, los que deben la aseguranza, los que deben el teléfono. Levante la mano porque la de ahorita se va a poner más dura todavía, aleluya. Ahora, no solamente llegaron los afligidos, los que la vida les había pegado bastante duro. Ahora llegaron, amado hermano, los que tenían una vida endeudada. Ya no había confianza para acercarse a alguien. Ya no podía acercarse con él. Oiga, hermano, me echa la mano. Ya no podía acercarse con confianza. Le debían a todo mundo. Que a nadie los quería cerca. Porque vivir con una deuda encima, deberle a algún hermano, deberle a alguna familia, no creas que es una cosa fácil. Si para uno cobrar, ¿a quién le duele cobrar? Tal vez le pasa como a mí me duele cobrar. Cuando alguien me debe,
hasta me da cosa cobrar, hermano. Ahora imagínense si a uno le da cosa cobrar. Digo, hermano, no, a mí no me da cosa cobrar, hermano. Aleluya. Imagínense aquella persona que sabe que tiene una responsabilidad, que sabe que tiene una deuda. Esa es una esclavitud. Lo dice la Biblia, que el que pide prestado es esclavo, es siervo del que le presta. La sociedad lo desechó. Le debían a todo el mundo. Le debían a todo el mundo. Le hablaba, oye hermano, ¿me puede prestar $1,500? Uno diciendo, hermano, pídeme 100 todavía. Pero ya no, nadie les prestaba. Estaban endeudados, no había manera de cómo sobresalir. Este tipo de personas, amados hermanos, son personas sin recursos. Que no hay recurso para nada. En todo está escaseado, en fuerza, aleluya. En todas las áreas de su vida no hay recursos para sobresalir. ¿Y qué cree? Llegaron a la cueva de Adulam. Llegaron a la cueva de Adulam, gente sin recursos. Gente que dice, ¿sabe qué? Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? No había manera. Lo que hicieron, los aislaron, los corrieron del pueblo y se fueron a la cueva de Adulam. Y luego llegó otro grupo de personas, otros 100. ¿Cuáles fueron, pastor? Y todos los que se hallaron ahí, okay, ¿dónde estamos? Los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Los que no levantaron la mano ni en los primeros ni en el segundo, aquí ya les tocó. Los amargados de espíritu. Yo le avisé, hermano. Llegaron afligidos, los afligidos de la vida. Llegaron los endeudados y llegaron, ¿quiénes? Los amargados de espíritu, tal y como está escrito. Así que no le cambiamos nada. Pero ¿qué significa esto? Los que se frustraron en el camino del Señor. Los que trataban de lograr algo en el Señor. Yo quería ser ministro, yo quería ser levita, yo quería ser predicador, yo quería ayunar esta semana. Todos los que fracasaron espiritualmente llegaron ahí. Yo quería ser profeta, pero fallé en la escuela de profetas como había en el Antiguo Testamento. La escuela de profetas con Elías, con Eliseo. Esa escuela de profetas. Yo quiero ser un sacerdote. No calificó porque se dañó en el camino mientras esperaba que llegara el año del cumplimiento para entrar allí al lugar santo, al lugar santísimo. No calificó. Fracasó espiritualmente. ¿Quiénes son los amargados de espíritu? Los que se resintieron con la vida, los que cuando vieron algo espiritual o algo dentro de ministerios, los dañaron o se dañaron en el camino y eso les dolió. Son los resentidos. Son los que se desanimaron por cosas espirituales dentro de la obra del Señor. Llegaron ahí. 100 personas. ¿Y usted por qué? Imagínense como cuando llegan a la iglesia, luego queremos que testifiquen. A ver, hermano, cuéntenos su testimonio. Ahí somos duros, queremos que rápidamente queremos saber el chisme completo. ¿De dónde viene el hermano? Gloria a Dios. Imagínense aquí, hoy nos va a testificar el afligido, el que la vida le pegó duro, hermano. Me tocó perder mi familia, esto y lo otro. Es como más adelante lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, gente que tenía, no, pues yo llevo 37 años paralítico. No, yo llevo 12 años con un flujo de sangre. Gente afligida. Aleluya, eso se puso buena ahora. Era ese tipo de gente que no habían encontrado la solución por mucho tiempo. A ver, cuéntanos tu testimonio. Yo he estado afligido por muchos años. El que sigue, danos tu testimonio. Y oye, ahí está el que le debo. Hermanos, pues yo, a la hora, ahí está escrito, hermano. ¿Por qué cree que está como testimonio ahí? ¿Usted cree que no supieron? Hey, ¿tú por qué viniste aquí? Dice que llegaron los endeudados. Y está marcado. No, pues yo vine aquí porque me endeudé y no me alcanzó para pagar. Y luego me subieron los réditos. ¿Cómo se llama cuando ya crece la deuda? Los intereses. Todo comenzó y luego yo entregué los papeles de mi casa para que me esperaran un poquito para pagar. Y de repente ya no pude nada, hermanos. Y bueno, como ya no había la salida, todos me rechazaron, me decía, mira, el que debe dinero, mira, el que no pagó. Y aquí estoy ahora. El testimonio, no es que yo, sino que estoy dando la historia. Y de repente, hay alguien más que quiera testificar. Y llegan los amargados, los margaritos de la iglesia. Los amargados de espíritu. Los que fracasan. Hermanos, yo quise servir en la casa de Dios. Yo estaba
corriendo el ministerio de sacerdote. Recuerden que venía a la casa de los sacerdotes. Yo me hubiera gustado hacer esto, ser un levita, pero no se pudo, fracasé. Yo quise servir en la casa del Señor, pero no se pudo. Gente que había fracasado en la vida. Nuevamente voy a leer el versículo 2, dice así: y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se llevaban amargura de espíritu. Y de repente dice el Señor: David, tú vas a ser el pastor de todos ellos. Ay, pastor. David, el simple pastor, volvemos a repetir lo mismo. El simple pastor, el pastor ungido, el héroe nacional. Y luego el que lo andan buscando para matarlo. Después, el que se anda volviendo loco. Y eso que tal le llegaban los 300, los 400. Y ahora, el Señor dice: ¿sabes qué, David? Te vas a encargar de restaurar sus vidas. David, te vas a encargar de pastorear. Recuerdo que tú vienes de pastorear ovejas, tú los defendiste del oso y del león, y ahora te toca pastorearlos a ellos. Llegaron quebrados, no calificados. La Biblia, aleluya, dice que, obviamente no dice que llegaron los más fuertes, llegaron los afligidos. Y antes de cualquier otro grupo, amados hermanos, ahí estaba David dolido. Para terminar, los afligidos son los que llegan primero. Gente golpeada emocionalmente, cansados, quebrados, sin fuerzas. Los segundos, obviamente el primero fue la familia, pues los afligidos. En tercer lugar, los endeudados, los que financieramente no están bien. Llegaron los amargados de espíritu, heridos profundamente por cosas que pasaron dentro de la iglesia. Te tocaba dirigir: ay, hermana, disculpe, ya puse a alguien más. Te tocaba la actividad y, hermana, alguien más va a hacer la actividad y ya te molestaste por eso. Heridos. Cosas que ocurren dentro de la iglesia. ¿Y sabes qué? David no miró su condición. David miró el potencial que había en ellos. Así como Dios miró en la vida de David. Dios vio que David había un potencial, pero lo primero que Dios tenía que hacer es restaurarlos. ¿Y sabe qué es lo que ocurre en esta historia? David no miró cómo llegaron, David miró cómo iban a salir. Y si conoce esta historia, se da cuenta qué fue lo que pasó aquí. Se levantó la élite más grande, los mejores soldados hasta el día de hoy. El mejor ejército. Los mejores hombres. Hombres de renombre según la historia. Hombres con un espíritu superior. ¿Quiénes? Los que debían, ¿cómo no? Los que la vida les había pegado duro, se levantaron. ¿Por qué? Porque Dios no los vio cómo habían entrado a la cueva. Dios sabía que iban a salir diferentes. Pues lo mismo ocurre cuando venimos a la casa del Señor. Venimos cansados, con problemas. Pero cuando el Señor nos toca, cuando el Señor ministra nuestra vida, aleluya, salimos diferentes. Alguien dice amén a ello. La vida, aleluya, puede ser dura, pero el Señor restaura nuestra vida. Alguien diga gloria a Dios. Amados hermanos, David miró algo diferente en ellos. En estos hombres que llegaron afligidos, que llegaron endeudados, aleluya, que llegaron amargados de espíritu, la vida les cambió, aleluya. Se convirtieron en los mejores soldados. Le pudiera contar muchos nombres, amados hermanos. Unos hombres impresionantes. La Biblia nos habla, aleluya. Podemos leer unos cuantos nombres de algunos soldados, aleluya. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, pastor. 23:8. ¿Qué fue lo que pasó con los hombres que llegaron a esta cueva con problemas? Miren lo que ocurre. El segundo libro, pastor, lo tenemos ahí. 23. Amado hermano, ¿qué fue lo que ocurre? Yo quiero que se dé cuenta lo que ocurre cuando dejas que Dios te restaure. Mire, ahora ¿cómo lo dice la Biblia? Los endeudados, no son los endeudados. Los afligidos de David, no, ¿verdad que no? Los amargados los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Esos nombres raros. José, ese asunto principal de los capitanes, este era Adino,
Esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. 800 él solito. No salieron iguales de esa cueva. Después de Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se había alejado los hombres de Israel. Se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Algunos hablan referencias de que la mano se le soldó como un metal a otro metal. No había manera de despegarle la espada. Podemos seguir leyendo. Y hay muchos más todavía, amado hermano. Vamos al versículo 11. Después fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y los defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y podemos seguir hablando de muchos. Uy, le escribí bastantes, hermano. Hablé de Eleazar, versículo 11, tenemos el 11, 23, 11. Después fue Sama, oye, lo acabamos de leer. El 20, pastor, 23, 20. 23, 20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsés. Mató a 2 leones de Moab y al mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Si usted no sale ni a la tienda cuando está frío. Este muchacho salió diferente de la cueva de Adulam. Mató 2 leones de Moab y así mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando y también mató a un egipcio, hombre de gran estatura, es un gigante, que tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arriba. Algo tuvo que haber aprendido de David este muchacho. Y le quitó su propia espada. Esto hizo Benaía. Y todavía podemos seguir hablando, amados hermanos. ¿Otro más? ¿Quiere otro más? Asael, el 2:18, el 22. Si es que es el 2:18, el 2:18. El 2:18, estamos ahí. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Serbia, fue el principal. 24, ¿lo tiene ahí? Eso es impresionante, amados hermanos. Y es que tengo más de 300 hombres y los tengo anotados todos. Quiero ver cuál le doy ahora. Aleluya. ¿Lo tenemos ahí? Asael. ¿Dónde está? ¿Lo 24? Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Es que son nombres bastante, no puedo pronunciarlos, hermano. Ya con el inglés no se puede. ¿Y dónde estamos? Yo quiero que lea esto, amados hermanos. Es que yo quiero que vea. Mire, este hombre, le voy a dar bien claro el mensaje. Este hombre corría más recio que un venado. Corría más recio que un venado. Entonces estoy tratando de recordarme los versículos que anoté los nombres, pero los versículos no. Corría más recio que un venado. Si lo tienes ahí anotado, mi amor, me lo pasas por favor. El que corría más recio que un venado. Asael. Asael corría más recio que un venado. Corría más recio que un venado, amados hermanos. Eso es impresionante. La habilidad que tenía. ¿Lo tienes ahí, mi amor? Asael. Aquí yo se los quiero dar para que vea cómo es que la gente en Dios puede ser transformada. Y voy a sacar mis notas. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Denle un fuerte aplauso al Señor. Me quedé pensando en este muchacho. Aleluya, gloria a Dios. Segundo libro de Samuel 2:18. ¿Estamos en el 2:18, pastor? ¿Tenemos el 2:18 ahí? Oh, es que yo sabía, estamos ahí un poquito adelante. 2:18. El 2:18. 2:18. Sí, Samuel estaba
Un poquito perdido yo ahí. El 2:18. Yo quiero que vea esto. ¿Lo tiene ahí? Ahí está, 2:18. Estaban ahí los 3 hijos de Serbia. Y Asael era ligero de pies como una gacela en el campo. Este corría, hermano. Este hombre corría, pero con ganas. No lo podían alcanzar. Y le voy a dar la historia completa. Este hombre corría tanto, hermano, corría tanto, que al final lo mató el enemigo, porque corrió tanto que llegó a donde estaban los enemigos de un solo. Se pasó, amado hermano. Este muchacho corría tanto, mire, yo sabía que lo tenía que decir, perdón, es que estaba tratando de acordármelo de memoria los versículos y se me perdió ese, pero ahí está. Corría, era ligero de pies como una gacela. ¿Has visto correr a uno de estos venaditos? Pues este corría más recio que ese animal. Corría más recio. ¿Por qué? Porque cuando estamos, amado hermano, cuando Dios restaura nuestra vida, Dios te cambia por completo. Esperemos que este no haya sido el que le debía, porque ese corría recio, aleluya. ¿Alguien da gloria a Dios todavía? Pero no piense que es algo simple. Este muchacho salió de la cueva de Adulam. Este muchacho estuvo sufriendo un tiempo y ahora es el más ligero. Ahora, aleluya, no hay nadie que se le compare en hacer alguna carrera. ¿Usted cree que la Biblia lo dice? ¿Sabe qué? Vamos a ponerlo aquí en la Biblia. El Señor diciendo, yo quiero que pongan en la Biblia este relato. Un muchacho llamado Asael corre más recio que un venado. Usted quedó nomás porque si no, amado hermano. Este hombre tal vez estaba frustrado, estaba herido. Este hombre tal vez había fracasado. Y después de ahí, su vida cambió para siempre. Tanto así que quedó marcado en la Biblia. Ya no nos vamos a conocer como el que debía o el que estaba afligido o el que había fracasado espiritualmente. Ahora lo conocen una historia diferente. Ahora la historia es diferente. ¿Por qué? Porque cuando permites que Dios sane. Y tú ves que estos nombres,